Que Dios nos bendiga, nos ayude esta noche con el estudio de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 12 al 15. Vamos a meditar acerca de las perspectivas de un apóstol de Jesucristo. Específicamente hablando de Pedro, el apóstol de Jesucristo. En segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12 al 15. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, entre tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memorias de estas cosas. Vamos meditando en estos versículos en esta noche, donde eh, vamos a ver cómo Pedro estaba interesado en la fe de los hermanos expatriados en la dispersión en Asia, en Capadocia, Asia y Bitinia. Y vamos viendo también cómo está interesado en la fe nuestra, ¿sí? Algo que vamos a ver esta noche es cuando una persona enfrenta la eminente muerte, su mente normalmente piensa en las cosas más importantes de su vida. Cuando Jesús supo del momento eminente de su muerte, él se preocupó tanto que en Juan capítulo 17 oró por sus discípulos. Y se revela que la oración de nuestro Señor Jesucristo es una oración para que los creyentes tengan una unidad. Y vemos la preocupación de nuestro Señor Jesucristo, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así como Pedro estuvo 3 años y medio, 3 años y 6 meses. Luego el Señor se apareció 40 días después de su resurrección con el Señor. Vemos cómo Pedro está interesado como el Señor, cómo Pedro está interesado como el Señor, de que haya entre nosotros una unidad.
en pensamiento. Y Jesús orando dice por esto, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está orando por ellos. El pronombre ellos se refiere a los apóstoles y orando también por nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En nuestro texto es evidente que el apóstol Pedro supo que su tiempo en esta vida llegaba a su fin. Y por eso en 1 Pedro 12 al 15 enfatiza que él no iba a dejar de recordar siempre estas cosas, aunque los hermanos las supieran, aunque los hermanos estuvieran confirmados en la verdad presente. Él tenía por justo, entre tanto que estaba en el cuerpo, despertar a los hermanos con amonestación. Y es que a veces necesitamos despertar a los hermanos con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Yo también, entonces, dice Pedro, voy a procurar con diligencia, con prontitud, con ligereza, esmero y dedicación, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Qué pasaba por la mente de este viejo apóstol? ¿Qué consideraba de mayor importancia al final de sus días? ¿Qué pasa por la mente de usted, hermano y hermana? ¿Qué considera usted de mayor importancia al final de sus días? Hay varias cosas que podemos extraer de las perspectivas del apóstol Pedro, pero empezando por su expectativa de la necesidad de recordar. La preocupación de Pedro era una preocupación por los hermanos en la fe, de que él no iba a dejar de recordarles a ellos eh, y traer a la memoria de ellos. Y es así la necesidad que debe de ver en nosotros los que predicamos, pero en todo cristiano. Todo cristiano debe de ver la necesidad de recordar y no entrar en una amnesia espiritual y en ser cortos de vista, el tener una miopía espiritual. Siempre necesitamos recordar. Él no quiso ser negligente con esta necesidad. Él declaró, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Hermano, hermana, cuando en la congregación de ustedes miembro, los hermanos estén recordando siempre algún tema ya presentado y usted lo vuelve a escuchar, dele gracias al hermano porque él está preocupado por usted.
Porque aunque usted haya escuchado ese tema y aunque usted ya lo sepa, y aunque usted esté confirmado en la verdad presente, dele gracias a Dios que hay un hermano que tiene la necesidad de recordarle para que no entre en una miopía espiritual y en una amnesia espiritual. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Él creía necesario el recordar a los hermanos cosas conocidas, pues tengo por justo, entre tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Hay que despertar la mente de cualquier amnesia espiritual con la amonestación de la palabra de Dios. Incluso Pedro tomó medidas para que de manera impresa sus amonestaciones fueran recordadas después de su muerte. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Así como Pedro se interesó por los hermanos expatriados de la dispersión, así Pedro se interesó por usted y por mí. Así usted y yo, lo que hemos estudiado, debemos recordarlo y presentarlos a otros hermanos en la fe, aunque los hermanos lo sepan, aunque ellos estén confirmados en la verdad presente, porque es algo que debemos tener por justo delante de Dios. Así que el recordatorio frecuente puede despertarnos, puede despertarnos. La preocupación de Pedro no es que le recuerden su condición. Estoy en este cuerpo, estoy pronto por abandonar este cuerpo, pero dice, yo procuraré tener por justo, entre tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. El verbo compuesto amonestar de la palabra griega anamnesco significa recordar nuevamente, traer a la memoria, recordar a alguien o recordar cosas. Implícitamente, traer a la memoria de forma continua y eficaz. Se debe recordar porque siempre hay necesidad de despertar mentalmente al hermano y a la hermana. La forma en el manuscrito griego es un infinitivo con el pronombre acusativo, humas, que indica que Pedro estaba exhortando a los creyentes a despertarse ellos mismos de su complacencia espiritual, es decir, un llamado a la diligencia y al estímulo. Pedro se propone
despertar a los creyentes en en el sentido de despertar sus mentes o estimular su memoria con su amonestación para que ya no olviden las verdades que ya conocen. Formas para un recordatorio efectivo es a través de congregarnos con frecuencia. Un hermano que se deja de congregar con frecuencia es un hermano que va a dejar de recordar el mandamiento de no congregarse. Gracias, el día de ayer tuvimos 2 bautismos. Por la misericordia de Dios, 2 almas obedecieron. Y a estos recién convertidos hay que enseñarles. Y luego, aunque ya sepan lo que se les ha enseñado, hay que vivirles recordando y recordando y recordando para que ellos no dejen de congregarse con frecuencia. Dice Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. El día puede tener referencia a la segunda venida de Cristo o puede tener referencia al día de adoración que la iglesia tiene como el primer día de la semana. Hechos 2:46, los hermanos del primer siglo perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Recuerdo que cuando su servidor se convirtió al Señor, en los 2 años, su servidor ya estaba predicando desde el púlpito. Y en esa congregación perseverábamos cada día en el lugar de reunión. Y también cada domingo partiendo el pan. Hechos 27, el primer día de la semana, se reunían los discípulos para partir el pan. Y aquí los hermanos perseveraban unánimes cada día en el lugar de adoración con frecuencia. Y nosotros debemos seguir el buen ejemplo de los hermanos. También podemos recordar efectivamente a través de la lectura diaria de la escritura. Eh, Tristemente, un hermano, una hermana, muchas veces no puede recordar lo que la Biblia dice porque no lee diariamente la Biblia. Cuando un hermano no lee la Biblia, es evidencia que ese hermano no la lee. ¿Por qué? Porque no recuerda nada de la Biblia. Cuando no hay una lectura diaria de la Escritura, usted no va a recordar lo que la Biblia dice. Así que usted debe de procurar con diligencia
Lee la escritura, lee la Biblia diariamente. Y si no la puede leer diariamente, escúchala, escúchala diariamente. Su servidor, a pesar que es cristiano y predicador, déjeme decirle que yo escucho siempre las escrituras y también siempre estudio la escritura. ¿Y por qué lo hago? Para no dejar de recordar lo que he oído, lo que he escuchado, lo que he aprendido. Puede que las perspectivas de un viejo apóstol, en este caso el apóstol Pedro, logren despertarnos a la necesidad de crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo, pero también compartir con nosotros el conocimiento de Dios. Su perspectiva en el cuerpo y la muerte. El cuerpo es una tienda, hermano. Y cuando Pedro dice que él tiene en su mente el poder recordar a los hermanos con amonestación, era el no dejar de recordar, aunque ellos lo supieran, aunque ellos estuvieran confirmados en la verdad presente, que él iba a dejar el cuerpo y que venía la muerte. Él les dice a los hermanos que ellos eran unos peregrinos, eran unos expatriados, igual nosotros, hermanos. Pedro veía su cuerpo como un tabernáculo, como una tienda. En otros términos, el albergue temporal del hombre interior que continúa después de la muerte. Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que aquí vivimos en este hombre interior y nuestra tienda, nuestro tabernáculo, nuestro albergue temporal es el cuerpo. Y puede ser que ya no estemos en el cuerpo por alguna enfermedad X o Y, pero mientras estamos en este cuerpo, en este estuche, no hay que dejar de recordar a los hermanos la verdad presente, la diligencia, la prontitud en las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Abandonar el cuerpo se traduce literalmente como dejar el tabernáculo o desprenderse de la tienda. Significa tabernácula o morada terrenal. Se usa para describir el cuerpo. Por tanto, la frase significa el acto de demostrar o disolver la morada corporal, o en otras palabras, la muerte del creyente.
Y en este concepto, Pedro tenía el mismo concepto de Pablo en 2 Corintios 5 al 8, porque sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna. Tenemos de Dios una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estábamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes al Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, presentes al Señor. La muerte es un levantar la tienda en un éxodo. Y Pedro habla de su muerte, que el Señor mismo ya se lo había declarado. Segunda de Pedro 1:14, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Una referencia de Juan 21:18 y 19. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seáis viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con que su muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. La muerte es un levantarnos de la tienda. Describe su muerte más allá de esto como un éxodo en 2 Pedro 1:15. Yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. El sustantivo de éxodos, que hace referencia a una partida o a una salida. La misma palabra que describe el éxodo de Israel de la esclavitud egipcia. Lejos de ver la muerte como un fin, Pedro lo ve como una salida a un mundo mejor, a un mundo feliz, más allá. Bienaventurados y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La muerte física pierde su temor cuando aceptamos la perspectiva de este viejo apóstol Pedro sobre el cuerpo, sobre la muerte, viendo las cosas desde una perspectiva correcta. Y finalmente vamos a observar la perspectiva de Pedro en cuanto a lo que realmente es más importante, hermano. 2 veces Pedro hace alusión a estas cosas. Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas,
También yo procuraré con diligencia que después de mi partido vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Y qué son estas cosas que Pedro está interesado en recordar? Uno, no olvidemos el contexto, creciendo en el conocimiento de Jesucristo. Estas cosas se refieren a las dichas en el contexto del 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 11, que ya lo estudiamos. Y vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia, generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No nos indica esto la importancia de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pedro sabía que su tiempo en la tierra era corto y que su muerte era inminente y que él esperaba una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso era necesario recordar a los hermanos de estas cosas. En 2 Pedro capítulo 1, 5 al 11, lo que estudiamos el miércoles pasado. Y hermano, nuestro tiempo también es corto en la tierra. Y nuestra mente, nuestra muerte es eminente también en la vida. En la brevedad del tiempo, lo que queda de Pedro, o lo que quedaba de Pedro en este cuerpo, deseaba recordarle lo más importante a los hermanos. Y es evidente que el crecer en el conocimiento de Jesucristo debe de ser de suma importancia para el cristiano. Incluso al cierre de su epístola, Pedro afirmó esta importancia de crecer, antes bien crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Según de Pedro 3:18. Así que en conclusión, hermano, hermana, sin duda hemos recibido mucho beneficio de viejos cristianos que han reconocido la brevedad de la vida. Y quienes han alcanzado la madurez espiritual para enseñarnos el significado de la vida y lo que es más importante en esta vida. Su perspectiva de la vida por ambas cosas, la experiencia de una vida consagrada a Dios y el entendimiento de la brevedad de la vida, nos marca el éxodo, hermanos, a nosotros también. Y qué privilegio para los cristianos del primer siglo acerca de este viejo apóstol Pedro,
en las postrimerías de su muerte o en las puertas de su muerte, Él preocuparse por los hermanos expatriados, preocuparse por nosotros, de que quedaran estos escritos para recordarnos lo que es más importante en la vida, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y el poder crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que podamos tener una amplia y generosa entrada en el reino de Cristo y de nuestro Señor Jesucristo. Sentados a sus pies, escuchando sus palabras de exhortación y advertencia, Pedro les enseñaba a los hermanos, recibiendo consejos de alguien con los que conocía personalmente a nuestro Señor Jesucristo y a quien él le sirvió mucho tiempo y fielmente. Gracias a Pedro por tus palabras y gracias porque aún resuenan desde la eternidad hasta el día de hoy. Yo procuraré, dijo Pedro, con diligencia, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. La pregunta es, hermano, hermana, ¿tiene usted memoria o ha venido perdiendo la memoria? Y si me dice que sí, y si yo digo que tengo memoria y la he venido perdiendo, bueno, mucho más debería acercarse a las reuniones de la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Y mucho más debería escuchar la palabra de Dios y estudiarla por su propia cuenta con toda diligencia para poder crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo, nuestro Señor, para que mientras estamos en este cuerpo, a Él sea la gloria, la honra, hasta la eternidad. Amén. Este es el problema muchas veces, que hermanos no pueden darle la gloria, la honra a Cristo. Muchas veces por falta de conocimiento y algunas veces por conocer y estar en este estado de letargo espiritual, de miopía, de amnesia y olvidarse de las cosas de Dios. Mi hermano, esta es la exhortación de esta noche. Que Dios nos ayude a poder recordar lo que hemos estudiado. Terminaremos con la oración en esta noche. Dios Padre, Dios bueno, Dios de consolación, en esta hora damos gracias por tu palabra que ha sido expuesta. Ayúdanos a recordarla, ponerla por obra en nuestras vidas y enseñárselas a otros que no la conocen. Dios, gracias por las dos almas que se convirtieron el día de ayer. Ayúdame a recordar lo que he estudiado para enseñarles a ellos y que ellos puedan crecer en el conocimiento de Cristo y enseñarles a otros. En su alma, en su alma existe un crecimiento espiritual. Encomendamos a estos hermanos y al hermano Manuel, igualmente a nosotros mismos, para poder seguir estudiando de tu palabra y darle la debida importancia como se la merece. En tu Hijo Jesús oramos.
Y también pedimos por los enfermos de esta plataforma, enfermos en otros lugares del mundo, nuestro hermano David Godínez y otros hermanos que se nos puedan escapar de nuestra mente. Oramos también por ellos para que los ayudes a que puedan crecer, puedan mejorar en cuanto a su salud. Por mi nieta Aitana, por mi nieta Sofía y Diego, te pido que los ayudes y los bendigas. Por el nieto de la hermana Doris y les ayudes, oh Dios, a que puedan llegar al conocimiento de la verdad, que puedan crecer y oír tu palabra. Gracias por los demás hermanos que están enfermos y que nos das vida para poder estar aquí mientras estamos en este cuerpo, sacando el mejor provecho de tu palabra. Por Cristo Jesús oramos, pedimos, conforme a su voluntad. Amén. Muy bien. Vamos a dejar de transmitir plataforma.